bendiga, mis amados hermanos, la paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes. Saludo cordial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este su programa Descanso para tu alma. Soy tu pastor y amigo Eduardo David Taborda y como siempre te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like y compartas este video y esta enseñanza con muchas otras personas. Estamos seguros que esta palabra puede ser de gran edificación para tu vida y para la vida de todas aquellas personas que a través de este medio la puedan escuchar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que nos alegra tenerles a todos y cada uno de ustedes ahí, dispuestos siempre. Gracias por sus comentarios, gracias por ese like, gracias por compartir, gracias por estar siempre dispuestos a comer y a escuchar la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis amados, en el día de hoy tenemos un tema que no es muy común, un tema que no es muy popular, un tema sobre el cual nos referimos pocas veces, del que no se habla mucho, pero igual es una doctrina, está en la palabra de Dios y tenemos que saberla y tenemos que conocerla. La doctrina del infierno, la doctrina del infierno. Para ello entonces quiero tomar la escritura, quiero tomar la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20. Apocalipsis capítulo número 20, en el verso número 11 y siguientes, dice así: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos inspire, amén, su palabra en esta hora, que nos edifique, porque hay una necesidad en nuestro corazón, hay una necesidad en nuestra vida por saber más y más de la verdad. Sea cual sea la verdad que haya en la Biblia, necesitamos saberla, necesitamos conocerla. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres de la ignorancia, porque no es el conocimiento de la verdad lo que nos hace realmente libres, es la práctica de esa verdad la que nos hace libres. Inicialmente somos libres de la ignorancia. Y cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, la verdad de Dios, entonces tenemos la posibilidad de mejorar nuestra vida, de cambiar el rumbo de nuestra vida, de ser nuevas criaturas y tener una vida plena y gozosa en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos por un instante, mi hermano. Cierra tus ojos por un instante, mi amigo, ahí donde estás, porque quieres saber la verdad. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a invocar ese nombre. Padre Celestial, Dios del cielo, santo eres, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, oh Dios maravilloso. Aquí estamos delante de ti en esta hora, invocando, Señor Jesús, tu nombre que es glorioso y maravilloso.
Presento delante de ti a todas y cada una de estas personas, Señor, que están allí frente a su pantalla, esperando recibir una palabra de verdad, una palabra de edificación, una palabra de exhortación, una palabra que nos haga crecer, Señor, y llevarnos al conocimiento cada día más y más de tu gran y maravillosa verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por cada uno de ellos. Gracias por este programa y por esta oportunidad que nos regalas una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras es que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que la Biblia es la verdad sobre cualquier otro escrito, sobre cualquier otro texto, sobre cualquier religión, sobre cualquier filosofía, sobre cualquier dogma. La Biblia es la verdad de Dios. La conocemos como las Santas Escrituras y como la palabra de Dios. Es a través de la Biblia que nosotros realmente conocemos a Jesucristo. Es a través de la Escritura que nosotros conocemos al único y verdadero Dios. El Señor Jesús dijo que debíamos escudriñar las Escrituras, estudiarlas, investigarlas, indagarlas, leer, buscar en ellas. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, y en ellas podemos encontrar la vida eterna. Entonces ya estamos allí aclarando algunas cosas. La palabra nos habla entonces de la vida eterna, pero también la Biblia nos habla de la condenación eterna. Dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces hay dos verdades en la palabra que ya tenemos que tomar por sentado en este texto de la Escritura. Uno, que la Biblia nos enseña de la vida eterna, y otro, que nos enseña también de la condenación eterna. Pero la palabra en esta hora nos está hablando entonces de la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra, se hizo hombre, entregó su vida en la cruz del Calvario para brindarnos a nosotros la salvación. Creo que depende de cada persona, depende de ti, mi amado oyente, mi amado amigo, dónde quieres pasar la eternidad. Porque estamos en esta tierra, estamos en este mundo. Y nuestro paso por este mundo es temporal. La Biblia dice que somos extranjeros y que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra. Estamos en este mundo solamente unos cuantos años. Finalmente son muy pocos, la vida es muy corta, la vida se va muy rápido. La Biblia dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que a la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca, y su lugar no la conocerá más. Entonces tenemos que tomar una decisión ahora, porque depende de esa decisión lo que vaya a pasar con nosotros entonces en la eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Al lado de Dios, gozando, disfrutando de todas sus promesas, de su herencia, de su presencia maravillosa? ¿O pasar el resto de tu vida en la condenación, lejos de Dios, donde dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes? Ahora, entrando entonces en materia y hablando acerca de la doctrina del infierno, que es una doctrina que encontramos en la palabra de Dios. En la antigüedad, los pueblos de alguna manera creían en el infierno. El pueblo judío, los griegos, los paganos, los babilonios, todos esos pueblos de alguna manera han creído en el Hades, han creído en el infierno con sus diferentes significados, con sus diferentes formas
de mirarlo, pero en la antigüedad siempre entonces la Biblia y los pueblos nos han enseñado de la existencia de un lugar donde nadie quisiera o anhelaría ir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un lugar oscuro. La Biblia se refiere a él como un lugar de tinieblas, como un lugar oscuro, como un lugar donde estamos ya abandonados, frustrados, donde hay lloro, donde hay ira, donde es el crujir de dientes. La palabra de Dios siempre nos lo ha enseñado y creemos que esto es una doctrina. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre se ha hablado de él. De manera irónica, el Señor Jesucristo es una de las personas que más habló del infierno. El Señor nos habló de la salvación, nos habló de la vida eterna, nos habló de la gracia, de la misericordia, del perdón, del arrepentimiento. Amén, nos habló del reino de los cielos, de su presencia, de la gloria. El Señor Jesús siempre nos habló de todo esto, pero en especial el Señor también se refirió muchas veces y muchas ocasiones acerca del infierno. Él usaba parábolas donde se refería al reino de los cielos y también donde se refería al infierno. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. La Biblia nos habla allí de dos hombres, Lázaro, que era un mendigo, y un rico del cual la Biblia no menciona su nombre. Y dice que el rico hacía banquetes, ofrecía fiestas, disfrutaba de su dinero. Al parecer era un hombre que vivía concentrado en el pecado y en los placeres de esta vida. Pero dice la Biblia que murió. Lázaro, que era un mendigo, era una persona pobre, prácticamente un indigente. Nunca tuvo placeres, nunca tuvo fiestas, nunca tuvo abundancia y también murió. Independientemente de lo que haya hecho el rico, de lo que haya hecho Lázaro, cómo haya sido su vida, la parábola simplemente nos narra y nos dice que Lázaro fue al seno de Abraham, podemos decir que fue al cielo, y el rico entonces fue al infierno. El rico manifiesta la Biblia que desde donde estaba veía a Lázaro allá disfrutando en el seno de Abraham, disfrutando en el cielo, mientras que él estaba envuelto en una llama, en una condenación y en un tormento. Y él comienza a gritar hacia el cielo, comienza a clamar hacia el cielo, y entonces dice la parábola que allá en la puerta o en la parte de arriba estaba Abraham. Y entonces el rico comenzó a clamar: Padre Abraham, manda a Lázaro para que venga y moje la punta de mi lengua con agua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él estaba pidiéndole a Abraham que mandara a Lázaro a que le ayudara. Pero entonces Abraham le dijo: no, eso no es posible, porque hay un gran abismo entre este lugar y el lugar donde tú estás. De aquí nadie puede ir allá y de allá nadie puede venir acá. Entonces manda a Lázaro que vaya a la casa de mis hermanos y les hable de este lugar para que no vengan acá. Y entonces Abraham le dijo: tampoco puede ser eso. Ellos allá tienen a los profetas, que los escuchen a ellos. Esta parábola entonces del rico y Lázaro nos evidencia a nosotros una verdad del cielo y una verdad acerca del infierno. Una verdad acerca de la salvación y una verdad acerca de la condenación, ¿cierto? No nos está hablando ni nos está especificando las razones por las cuales Lázaro fue al cielo, por las que el rico fue al infierno. No nos está hablando de eso, pero nos está mostrando una verdad en la Escritura y una verdad en la realidad humana. En esa realidad que nos está mostrando a nosotros la posibilidad de ser salvos o de ser condenados. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el verso 16:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el asunto. Hay una salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús, pero hay una condenación para el que prefiere el pecado, para el que prefiere andar en la oscuridad de las tinieblas, para el que rechaza a Dios. Esos son verdades que están en la palabra. Ahora, cuando hablamos entonces de la doctrina del infierno, encontramos algunos puntos en la sociedad y en la humanidad cuando la gente se refiere al infierno, cuando la ciencia se refiere al infierno, las filosofías, muchos incrédulos, muchos ateos, muchos religiosos. Y creo que una de las primeras cosas, de las primeras reacciones del ser humano frente a la doctrina del infierno es la negación de esa doctrina. El ser humano primero quiere negar a Dios. Negando a Dios, entonces la persona no siente culpa por lo que hace. Parece que su moral, su conciencia se ve menos afectada cuando queremos creer y pensar que Dios no existe, que no hay alguien que nos señala, que nos acusa, que de pronto nos está juzgando, que de pronto nos está acusando, queriéndonos llevar a un juicio. Entonces, el primer sentimiento de la persona para poder hundirse en el mal sin que la conciencia le afecte, entonces es pensar y creer que Dios no existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hacen obras abominables. Entonces mire que la negación de la existencia de Dios lleva al hombre a hundirse en el pecado. ¿Por qué? Porque está de alguna manera anestesiando su conciencia, está opacando su conciencia para poder practicar el pecado y deleitarse en él. Esa es una de las razones. Entonces, cuando el hombre comienza a negar la existencia de Dios, eso lo lleva también a pensar que no hay una condenación, que no hay un castigo, que no hay un juicio, que no hay que darle cuentas a nadie por lo bueno o por lo malo que se haya hecho, y por ende, entonces, no existe el infierno. Esa es la negación de la doctrina, esa es la posición del hombre ateo. Esa es la posición de una corriente filosófica llamada el racionalismo, donde se dice que no hay Dios y entonces por lo tanto no hay castigo, no hay juicio, no hay condenación, no hay infierno, no existe entonces lo que la Biblia llama la muerte segunda. Amén. Está entonces también la posición de la burla. El ser humano, existen corrientes también donde las personas no necesariamente niegan la existencia de Dios, sino que hacen burla de la doctrina del Evangelio. Dice, puede que haya un Dios, es el pensamiento de ellos, pero es tonto o ridículo especular acerca de multitudes de espíritus incorpóreos que se están quemando en algún lugar de fuego, literal, en alguna parte. Ese es el pensamiento doctrinal llamado como, o que se especifica como la burla. El ser humano entonces quiere ridiculizar la doctrina del infierno, la toman en charla, la toman folclóricamente, se refieren a ella como algo inexistente, como simplemente una charla, o que es más divertido estar en el infierno que estar en el cielo, porque en el infierno están los malos, están los pecadores, entonces allá pueden
tener más libremente placeres y todo eso. Y entonces hacen burla de lo que realmente la Biblia enseña acerca de lo que podría ser entonces el infierno. Ahora, muchos han intentado especular y decir, ¿dónde queda el infierno? Algunos preguntan y dicen, ¿dónde queda el infierno? ¿Existe ya el infierno o no existe? Esas son preguntas a las que la Biblia de pronto no nos dice de manera literal dónde está. La Biblia nos habla del Seol, dice que el Seol queda abajo, ¿cierto? El camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Pero aunque algunas versiones y algunos diccionarios intentan relacionar el Seol, el Hades y el infierno como si fueran la misma cosa, creo que en la antigüedad el pueblo de Israel no lo veía como la misma cosa. Nosotros entendemos que el Seol es el sepulcro, es la sepultura, es la tumba. El Hades lo entendemos según la palabra de Dios como un lugar de tormento anterior al infierno, que es donde las personas están allí esperando el día del juicio. Eso entendemos nosotros y comprendemos por lo que es el Hades. Porque el texto está diciendo que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Es lo que dice Apocalipsis número 20, ¿cierto? Verso 12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte es la condición del hombre, el sepulcro, la sepultura. Podemos decirlo que es la tumba. El Hades es entonces donde está la persona, ¿cierto? Espiritualmente hablando, que es un lugar de tormento anterior al infierno, donde está esperando entonces el juicio, donde está esperando entonces la sentencia para luego ser enviado al infierno. Dice la Biblia que es la muerte segunda. Ahora, entonces, ¿dónde queda el infierno? La Biblia dice entonces que el Seol queda abajo, que el Hades queda abajo. Podríamos pensar que es un lugar en esta tierra donde está eso solamente especulativo, mi amado hermano. Pero el infierno como tal, la Biblia no nos dice de manera literal dónde está. El Señor Jesús, siempre que se refiere al infierno, habla como las tinieblas de afuera. Seguramente afuera de este mundo. Quiere decir que no es un lugar literal donde nosotros podamos construir una máquina y hacer un hueco en la tierra tan grande que nos lleve hasta el infierno. Bueno, hace algunos años escuché por ahí en las redes sociales algo que surgió, seguramente también lo puedes encontrar en YouTube, todavía es posible que esté por ahí, un video que se llamaba Voces en el centro de la tierra. Y uno se ponía a escuchar ese video y ese audio, y se escuchaba el gemir de muchas personas, de muchedumbre de personas. No sabemos si ese video fue algo editado, si fue algo real. Es difícil poder identificar ese asunto. Pues como te digo, puedes buscarlo en YouTube, Voces en el centro de la tierra, y ya usted mismo define si le parece que es real o no es real. Pero el Señor Jesucristo entonces, cuando se refiere al infierno, habla de él como las tinieblas de afuera, algo que está fuera de este mundo. Y de todas maneras, acá en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. La Biblia está diciendo que la tierra y el cielo que están existentes en este momento
llegará el momento en que van a huir de la presencia de Dios y van a ser destruidos y ningún lugar se encontrará más para ellos. Pedro también se refiere a ello. Pedro dice que el cielo y la tierra que ahora vemos están preparados para el fuego, serán enrollados como una cortina y ya no se hallará un lugar para ellos. El Señor Jesucristo también allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Refiriéndose a esta tierra donde estamos, este planeta dejará de existir. El cielo que vemos, no el universo, sino el cielo que alcanzamos a ver con los ojos, también va a desaparecer. De manera que entonces no podemos decir que el infierno de manera literal va a ser aquí en la tierra, porque esta tierra va a desaparecer. Y si esta tierra desaparece y el infierno está aquí, entonces el infierno también habría de desaparecer. Pero la Biblia se refiere al infierno como un lugar donde no hay un fin, un lugar que permanece eternamente. Quisiera mirar, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3 y el verso 12, lo que la Escritura nos enseña acerca de este lugar. Dice: su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista está hablando aquí en este texto, en este pasaje, porque a partir del capítulo 3 y el verso 1 se está refiriendo a la predicación de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista se está refiriendo a la venida de Jesucristo, no a la segunda venida, sino a la primera venida, porque Juan fue el precursor de la venida del Señor, de su manifestación en carne. Entonces Juan le está hablando a todo el pueblo acerca de uno que era mayor que él, que habría de venir. Se está refiriendo a Jesús. Por ejemplo, si lo miramos desde el verso 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, está hablando Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Claro, el Señor Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice: su aventador está en su mano para limpiar su era. O sea que el Señor no solamente está presto y dispuesto para salvar, para llenarnos con el Espíritu Santo, sino que su mano también está dispuesta, ¿para qué? Para el castigo y la condenación del hombre impío. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, o sea, los redimidos los va a llevar a su presencia. Y quemará la paja, o sea, los que no son salvos, los que lo rechazaron, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En fuego que nunca se apagará. Entonces la Biblia se está refiriendo al infierno como un lugar de fuego que no se extingue, que no se apaga. Dice la Biblia, donde el gusano nunca muere. Y el gusano es el hombre. Porque el salmista dice: yo soy un gusano y no un hombre. El hombre sin Dios, el hombre sumido en el pecado, el hombre en la perdición, el hombre condenado, es considerado un gusano. Y la Biblia dice: donde el gusano nunca muere. Bendito el nombre del Señor Jesús. Donde el gusano nunca muere. Ahora, entendemos por la palabra que el infierno es un lugar donde hay recuerdos y donde hay arrepentimiento, donde el hombre no olvida lo que vivió y siempre se estará arrepintiendo de su posición y de su situación. Fue lo que miramos en la parábola del rico y Lázaro, cómo el rico era consciente de que estaba en el infierno y era consciente de que su familia estaba en la tierra, en este mundo, pecando y que posiblemente llegarían también. Él recuerda a su familia, él recuerda a sus hermanos y seguramente recuerda sus pecados. Se duele, se arrepiente,
porque la Escritura dice que aquel lugar será un lugar de lloro y de crujir de dientes. El lloro es un lamento, es un arrepentimiento, es un dolor por la situación en la que está. Y el crujir de dientes nos está hablando de ira, de rabia, de frustración. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. El apóstol Pablo también en su segunda carta a los Corintios nos está hablando de que el infierno es un lugar donde hay sed, donde no se sacia la sed. Bendito el nombre del Señor Jesús. El libro de Apocalipsis nos muestra también de una manera muy cruda el sufrimiento en el infierno. El capítulo 14 y el verso número 10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, miren, nos está diciendo acá el texto que es el lugar donde Dios va a derramar toda su ira, todo su enojo a causa del pecado y de la perversión del ser humano. El ser humano no se quedará sin juicio. El ser humano no se quedará sin castigo. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable, ni dará por culpable al inocente. ¿Cuáles son los inocentes? Los que Él justificó, los que le entregaron su vida, los que aceptaron su salvación. Él nos ha justificado. Pero el culpable es el que le dio la espalda, el que lo rechazó, el que no aceptó el sacrificio de la cruz del Calvario. Ese es el culpable, el que no ha aceptado la verdad de nuestro Señor Jesús. Y esos culpables son los que van a ir a este lugar que dice la Biblia que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Serán atormentados por la eternidad. Bendito el Señor. El Evangelio de Mateo, entonces, en el capítulo número 13, estamos estudiando la palabra de Dios. Si tienes una Biblia ahí a la mano, puedes abrirla, puedes leerla. Mateo capítulo número 13, el verso número 42 dice: y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer este texto desde antes, que habla de la parábola de la cizaña. Verso 36. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, o sea, del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
oiga. Mire mi amigo, mire mi hermano. Mi propósito con esta enseñanza no es que tú te llenes de miedo, que tú te llenes de pánico, que corras a buscar a Dios por temor al infierno, por temor a la condenación. No. Uno debe entregarle su vida a Jesucristo es porque se enamoró de Dios, porque se enamoró de la salvación, porque sabe que el rumbo que lleva su vida no es el más correcto y que necesita de un Salvador. Por amor a Dios, por amor al Evangelio, por amor al reino de los cielos, es que nosotros buscamos a Jesucristo. Sin embargo, esta doctrina del infierno está en la palabra de Dios. Nosotros debemos conocerla y nosotros debemos saberla también. Bendito el nombre del Señor Jesús. El infierno, según la palabra de Dios, es un lugar de separación, donde el hombre está lejos de Dios, donde el hombre está lejos del reino de los cielos. Mire usted que Abraham le dijo al rico que estaba en el infierno, que había un gran abismo entre el cielo y el infierno, de modo que los que están en el cielo no pueden ir al infierno, ni los que están en el infierno pueden pasar al cielo. Eso fue lo que Abraham le dijo al rico allí. Pero vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, amén, a partir del verso 11, dice, Apocalipsis, capítulo número 2, verso 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte significa separación, exclusión, estar lejos de. ¿De quién? De Dios, lejos de la vida. El capítulo 20 de Apocalipsis, a partir del verso número 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que han sido salvos para entrar al periodo de 1000 años. Pero está hablando de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte literal. La paga del pecado es la muerte, ¿cierto? El ser humano fue creado en un estado de inmortalidad. Dios no creó al hombre para que el hombre muriera, sino para que el hombre viviera. Pero entonces la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y está establecido, dice la Biblia, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto ha de venir el juicio, ¿cierto? No existe la reencarnación, no existe la vida en otro cuerpo, en otro ser, en otra época, en otro momento, no existe eso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen al abismo. Eso es lo que dice la palabra. La muerte entonces es cuando el hombre deja de existir en este mundo, pero de todas maneras sí continúa en una existencia eterna, sea en la salvación o en la condenación. No en el cuerpo de otro ser, no en la vida de otro ser, de un animal o de otra persona y que vuelve a nacer en este mundo, no. La Biblia nos está hablando entonces de la muerte segunda, y la muerte segunda es la separación definitiva de la presencia de Dios, donde el ser humano es arrojado entonces
al infierno. Dice el verso 14 del capítulo 20 de Apocalipsis: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, eso es la muerte segunda. Entendemos entonces por la palabra que el infierno es un lugar donde la ira de Dios se va a derramar, donde Dios ha de castigar al hombre pecador, al hombre malo, al hombre que rechazó la gracia y la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que es un lugar creado para toda la eternidad. Decir toda la eternidad es una redundancia, porque eterno es que no tiene fin. Pero es una manera que el escritor usa para que nosotros tengamos una idea entonces de lo que realmente eso será. Es un lugar donde no corre el tiempo, donde el tiempo no se detiene por la sencilla razón de que el tiempo ya no va a existir. Es un continuo dolor, es un continuo sufrimiento, es un continuo abandono, es un continuo arrepentimiento, dolor, ira, frustración, los peores sentimientos que el ser humano puede experimentar: odio, amargura, miedo, terror, pánico. Es lo que el ser humano va a sufrir allá en el infierno. Eso es lo que la Biblia, eso es lo que la Escritura entonces nos está enseñando a nosotros. En Dios no hay injusticia. Porque alguien puede pensar, bueno, es que es injusto que si un ser humano pecó 20, 30 años, 50 años, 100 años, y entonces por 100 años de pecado tenga que pagar toda la eternidad. Eso es lo que el ser humano está pensando. Pero es que nosotros tenemos que comprender y entender la gravedad del pecado. Lo grave que es el pecado, cómo el pecado convierte a los ángeles en demonios y cómo convierte a los hombres en bestias, y que finalmente sean ángeles o sean hombres los que han pecado serán castigados eternamente. No podemos pensar que Dios es injusto por darle un castigo de esa manera a las criaturas por haber pecado. Porque Dios al ser humano le ha dado la oportunidad de ser salvo. Porque Dios mismo se hizo hombre. Porque Dios mismo vino a esta tierra en forma humana, se encarnó Dios. Vino, predicó un mensaje, nos advirtió de todas estas cosas. Porque la Biblia constantemente nos está advirtiendo a nosotros de este mal, de este problema tan grande. Y Cristo Jesús, siendo inocente, pagó el precio de nuestra culpa. La Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El ser humano se ha dado el lujo, si se puede decir así, de despreciar a Dios, de vituperarlo, de ridiculizarlo, de pisotear lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue grande. Fue algo maravilloso, que Dios mismo se haya hecho hombre y haya muerto en lugar nuestro para que nosotros no vayamos a este lugar de condenación. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos está ofreciendo a nosotros un regalo, y es el regalo de la salvación. Pero el que no recibe este regalo, entonces ¿qué va a pasar con él? Imagínense, el cristiano, dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
¿En dónde va a parar el impío y el pecador? Y Dios no puede llevar al pecador al mismo lugar que va a llevar a aquel que es salvo, aquel que es redimido. Yo quiero leerles a ustedes en el libro de los Salmos, un salmo muy conocido entre todos los lectores de la Biblia, y es el Salmo número 1. Y este Salmo número 1 nos está mostrando de una vez el pensamiento de Dios, la justicia de Dios y lo que Dios realmente pretende hacer con el ser humano. Dice el Salmo número 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese salmo de una vez es una advertencia. Dios nos está mostrando acerca de la sentencia del juicio para el hombre impío y de la salvación para el hombre justo, para el hombre que ha sido justificado por Dios, que ha sido justificado por su gracia y por su misericordia. Ahora, quisiera entonces terminar mostrándoles a ustedes cómo la Biblia nos muestra y nos dice a nosotros quiénes van a ser los que van a ocupar entonces el lugar del infierno. Romanos capítulo 16, verso 20 y Apocalipsis 20:10 nos dicen que el infierno es para Satanás. Eso nos está diciendo la Biblia. Romanos 16:20 y Apocalipsis 20:10 nos están diciendo que el infierno es para Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 nos dice que el infierno es para el anticristo. Apocalipsis 19:20 nos está diciendo que el infierno es para el falso profeta. Segunda de Pedro 2:4, Judas capítulo o verso 6 y Primera de Corintios 6:3 nos están diciendo que el infierno es para los ángeles caídos, para los que le dieron la espalda a Dios, para los que pecaron. El libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el verso 25 dice que en el infierno va a estar Judas, el que vendió al Señor. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 21 y el verso 8 dice que el infierno será para todos los que rechazaron al Señor, los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Voy a entonces a leer el texto, Apocalipsis 20, verso 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es la doctrina del infierno, tal y como nos lo muestra la Escritura, tal y como nos lo muestra el Señor en su palabra. ¿Qué puedo decirte, mi hermano, mi amigo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gracia. Dice la Biblia: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová,
el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy es el día de salvación. Amados, muchas gracias por estar acá con nosotros. Deseamos las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Gracias por escuchar esta enseñanza hasta el final. Gracias por estar aquí con nosotros en esta hora y compartir esta enseñanza con muchas otras personas. Estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.